¿no? Que lo va a hacer el software que está incorporado en el equipo obviamente, de computación, que además siempre está incluido en estos equipos, ¿no? Y finalmente nosotros, ¿qué es lo que vemos? Son los gráficos, ¿ya? Entonces, ya el sistema electrónico de estos equipos, ¿no? Es el que está compuesto ya por los detectores y el equipo de computación, ¿no? Un CPU, un monitor, una pantalla y un software que lo va a convertir estas señales, ¿no? en números y en gráficas, ¿no? Que nosotros al final a eso llamamos resultados y nosotros vamos a llegar a interpretar, ¿ya? Entonces es así como funciona de una manera muy resumida un citómetro de flujo. Estos equipos, cuando hablamos de la emisión de luz, más propiamente vamos a hablar de la dispersión de la luz incidente, ¿ya? Las células son cuerpos opacos, ¿ya? Son relativamente grandes que pueden generar una dispersión de luz, ¿no? Cuando la luz láser ingresa sobre la célula en estudio, ¿ya? Las células van a generar dos tipos de dispersión, ¿no? La dispersión frontal. Esa dispersión frontal viene con sus iniciales del inglés FSC, ¿no? Y la dispersión lateral, que por sus iniciales del inglés viene como SSC, ¿ya? Entonces, la luz que se genera, ¿no? Que se dispersa de manera frontal, es la que va a medir el tamaño de la célula que estemos estudiando, ¿no? Y la dispersión que va a ser de manera lateral, ¿ya? Es la dispersión que se va a generar de acuerdo a la complejidad de la célula, ¿ya? Su granularidad y otros componentes. Entonces, vamos a obtener dos tipos de datos diferentes que obviamente se van a conjuncionar al final para poder determinar qué tipo de célula estamos estudiando. En los analizadores hematológicos basados solamente en el principio Coulter, lo único que hacíamos era medir el tamaño de la célula. Es por eso que estos analizadores hematológicos tienen algunos errores en el recuento, sobre todo cuando las poblaciones celulares no son normales o características, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos las macroplaquetas, que son plaquetas de gran tamaño, pueden ser confundidos por los eritrocitos o contados como eritrocitos, ¿no? Algunos artefactos, detritos celulares, fragmentos celulares, pueden ser contados como plaquetas por el equipo, ¿no? Y algunos eritrocitos, cuando son muy pequeños, como los microeritrocitos, pueden ser contados como plaquetas. Entonces, esto hace de que en pacientes con patologías, ¿no?, muy marcadas, anemias marcadas, pacientes con leucemia, donde sus células no van a ser del todo normales, incluyendo su tamaño, su morfología, etc., realmente son fuentes de error y nuestros resultados no son del todo confiables. Por eso les recomendaba que en algunas situaciones siempre estos estudios deben ir acompañados del método manual, que a pesar de que el método manual tiene muchas limitaciones y también en algunos casos no son tan exactos los resultados, ayudan bastante, ¿no?, a llegar a un buen diagnóstico. En estos casos, cuando se habla de citometría de flujo, en algunas situaciones incluso se puede, diremos así,
eliminar el uso de la placa, ¿no? Aunque siempre se recomienda que se debe hacer un estudio microscópico, ¿no? Para constatar los resultados, además de que los pacientes que vienen para un estudio mediante citometría de flujo no vienen en cero, ya siempre van a venir con un previo estudio, y este estudio obviamente va a ser un hemograma y en el mejor de los casos ya con un mielograma, es decir, que van a venir con un diagnóstico primario, ¿no? Con un primer diagnóstico. Ya la citometría de flujo va a ser para confirmación. Jamás vamos a estudiar o vamos a empezar un estudio de cero, ¿ya? Entonces, para realizar estos estudios, ¿ya? Se debe realizar lo que se denomina la inmunotipificación. La inmunotipificación consiste en marcar a las células que vamos a estudiar con anticuerpos monoclonales unidos a sustancias fluorescentes. ¿Ya? A eso denominamos inmunotipificación. Es el marcado de las células en estudio utilizando anticuerpos monoclonales unidos o conjugados a fluorocromos, que son colorantes que emiten sustancias fluorescentes, ¿ya? Entonces, para marcar a las células vamos a aprovechar lo que se denomina sus sedes, ¿ya? Sus sedes son sus marcadores celulares que todas las células de nuestro organismo tienen, ¿ya? Son antígenos porque estos marcadores, estas moléculas, tienen la capacidad de inducir una respuesta inmunológica en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un trasplante de órganos, cuando hablamos de una transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, estas moléculas son muy propias de cada línea celular, ¿ya? Existen sedes, porque así es como se les ha denominado, ¿no? Viene del inglés de clúster de diferenciación, ¿ya? Los sedes se los ha ido enumerando por números, vienen del CD1 hasta mucho más de 100, ¿ya? Y en algunos casos se les ha puesto algunos otros iniciales, dependiendo de qué tipo de molécula estemos hablando, ¿ya? Estos sedes, lo que les decía, son propios, ¿ya? Son propios de cada línea celular, ¿ya? Algunos sedes se comparten entre una y otra célula, y en algunos casos los sedes son propios, por ejemplo, de células inmaduras, y a medida que las células van madurando, van perdiendo esta expresión antigénica y van apareciendo otros marcadores, ¿ya? Lo que nos interesa en este caso es saber de los marcadores, ¿verdad?, que son propios de células sanguíneas, que son las que estamos estudiando. Entonces, entre los leucocitos, eritrocitos y plaquetas existen algunos sedes que se comparten. Por ejemplo, el CD45, ¿ya? El CD45 viene desde las células hematopoyéticas, ¿no? Y en caso de los leucocitos, el CD45 se conserva hasta las células maduras, ¿ya? En el caso de los eritrocitos, el CD45 está presente en los eritroblastos, y cuando la célula madura, el eritrocito maduro, prácticamente el CD45 pierde su expresión, ¿no? Entonces, si yo estuviera haciendo un estudio solamente y puramente de eritrocitos, por ejemplo, y si yo encuentro CD45 en estas células, automáticamente pienso que en esa muestra hay células blásticas, ¿verdad? O sea, eritroblastos. En las plaquetas sucede lo mismo,
Ya el CD45 se encuentra en el megacardioblasto hasta el megacariocito, pero las plaquetas ya maduras pierden su expresión del CD45. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo, podríamos hablar de cada uno de los CDs, pero no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Nos ayudan, obviamente, a identificar y cuantificar las subpoblaciones celulares, ¿ya? Entonces, aprovechando justamente estos CDs, que por cierto, los CDs no solamente vienen en la membrana de las células, sino que los CDs también pueden ser citoplasmáticos e inclusive hay marcadores nucleares, ya es decir, que en una célula no solamente se busca un CD, sino se busca varios CDs. Y para buscar y detectar estos CDs, identificar, se utilizan los anticuerpos llamados anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos hechos en un laboratorio, ¿ya? Se denominan así porque todos ellos provienen de un solo clon celular y en resumen son idénticos. Al ser idénticos vamos a evitar obviamente en el laboratorio de obtener una prueba cruzada, ¿no? Si el anticuerpo no es, diremos así, 100% específico, podemos obtener resultados erróneos. Entonces estos anticuerpos monoclonales obtenidos en un laboratorio, existen diferentes métodos para la obtención de estos anticuerpos, van a ser, diremos así, específicos para el antígeno que estemos buscando, ¿no? Y estos anticuerpos, además, van a estar unidos a fluorocromos, que son sustancias fluorescentes, ¿ya? Y que vienen obviamente en los kits de diagnóstico, y estos anticuerpos, muchos de ellos ya vienen confusionados con el fluorocromo, ¿ya? Y vienen, una vez que nosotros ya en la práctica hemos visto cómo se preparan las muestras, ¿no? Qué tipo de muestras utilizamos para estos estudios, etc. Una vez que se prepara con los anticuerpos, obviamente, si están las células con los antígenos, ¿verdad?, que en este caso estuviéramos buscando, se van a unir los anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar marcados con sustancias fluorescentes y vamos a hacer un análisis en citometría de flujo. Entonces, la dispersión de radiación que se va a dar alrededor de la célula en estudio y que va a ser provocado por una luz láser, va a ser emitida por el fluorocromo, no precisamente por la célula. Pero obviamente el fluorocromo va a estar relacionado con la célula en estudio, ¿verdad? Si queremos detectar, por ejemplo, células natural killer y en la muestra no hay células natural killer, ¿ya? Los anticuerpos monoclonales no van a tener con quién unirse, porque nosotros vamos a añadir a la muestra anticuerpos específicos que se unan con los CDs de las células natural killer. Y si no estuvieran presentes en la muestra, estos anticuerpos no se unen con nadie y no va a haber emisión ni dispersión de la radiación, ¿no? No va a haber una emisión de luz fluorescente y en el equipo prácticamente no se va a detectar nada, ¿no? Diríamos que es negativo. Entonces, lo que se va a emitir, lo que se va a graficar, que son estos bien conocemos como dispersogramas, esta luz, estos gráficos que se van a generar, van a ser proporcional a las poblaciones celulares que existan en la muestra, ¿verdad? Y con solo ver, muchas veces nosotros ya nos podemos dar cuenta de la cantidad o densidad de celular que estuviera presente en la muestra, ¿no? Siempre no nos olvidemos que el FSC determina el tamaño y el SSC determina la complejidad. Entonces, fíjense, pues, si hablamos del tamaño, los linfocitos, que en este caso son los más pequeños, son estos puntitos verdes, ¿no? Los monocitos son estos puntitos azules
¿no? Y los granulocitos, estos puntitos de color lila, ¿no? Que además, al ser las células, diremos así, más complejas, ¿no? Se encuentran a este nivel del gráfico, que en este caso este es un dispersograma, ¿no? Entonces, ya podemos analizar por citometría de flujo. Se puede analizar parámetros nucleares, ¿ya? Desde enzimas, material genético, como es el DNA, proteínas, ¿ya? Podemos analizar también parámetros de la superficie celular, ¿no? Como los sedes de membrana, ¿no? O molécula de flujo. Son varios parámetros a la vez que tienen la capacidad de detectar la citometría de flujo en una sola célula, ¿ya? Tenemos parámetros nucleares, ¿no? Que se puede detectar las enzimas, material genético, como es el DNA, proteínas, ¿no? Se puede detectar parámetros de la superficie celular, ¿no? Como son moléculas de la superficie celular. Se puede detectar enzimas, ¿no? Se puede detectar parámetros citoplasmáticos, ¿ya? Porque los marcadores celulares pueden venir, ¿no? en el citoplasma, ¿ya? Proteínas, enzimas, ¿no? E inclusive parámetros extracelulares a través de proteínas secretadas, ¿no? Por la misma célula. Entonces, se puede utilizar todos estos parámetros para detectar a una célula en estudio y obviamente el resultado emitido por un citómetro de flujo es altamente específico. Es decir, que hay muy poca probabilidad de que un citómetro de flujo nos dé parámetros errados, ¿ya? Los análisis de resultados. Los análisis de resultados, a diferencia de los otros analizadores hematológicos, los resultados, el citómetro de flujo, además de proporcionarlos de manera numérica, ¿no? En números, nos va a proporcionar diferentes tipos de gráficos, ¿ya? Y esto va a depender del tipo de gráfico que nosotros queramos utilizar, ¿no? Dependiendo cuál sea inclusive para nosotros más cómodo, ¿no? Hay gráfico de puntos, hay gráficos de pseudocolor, ¿no? Gráficos en cebra, por ejemplo, ¿no? Que cada uno de estos representa a una población celular, ¿no? También nos puede dar en forma de histogramas, que son los más simples. Fíjense, por ejemplo, esto es un gráfico de linfocitos TCD4, ¿no? Siempre se corre además controles positivos y negativos, ¿ya? Y estos gráficos 3D que son muy interesantes. Fíjense, en este caso es un estudio de 3 poblaciones celulares. En sí son un estudio de los diferentes tipos de linfocitos, ¿no? Fíjense, los linfocitos B, ya los linfocitos B, cuyo marcador que se utiliza es el CD3, ¿ya? Los linfocitos T cooperadores, ¿no? Cuyo marcador principal o CD es el CD4, ¿no? Y los linfocitos T citotóxicos, cuyo marcador principal es el CD8, ¿no? Entonces, aquí ya vemos por los puntitos, ¿no? La concentración celular, ¿no? Los linfocitos B estuvieran en mayor cantidad, los linfocitos T citotóxicos en menor cantidad y esta otra población de linfocitos T CD4, ¿no? Este mismo gráfico puede hacerse en forma de un histograma, pero un histograma en 3D, ¿no? Fíjense, estos son los linfocitos B,
¿no? Esta cantidad se nota que es en mayor cantidad. Este otro pico es los linfocitos T CD4 y estos los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Entonces así nos van a emitir un citómetro de flujo, ¿ya? Aquí hay un modelo de citómetro de flujo. Fíjense, los histogramas que va a emitir pueden ser por separado para cada célula, ¿no? Para cada población celular en todo caso, ¿no? Para su interpretación, ¿no? Las aplicaciones, un citómetro de flujo o la aplicación de la citometría de flujo nos sirve para el diagnóstico y o seguimiento de patologías como por ejemplo las leucemias, los linfomas, ¿no? Mielomas, inmunodeficiencias primarias, ¿no? El monitoreo de pacientes con VIH, ¿no? Que son principalmente en estos pacientes hacemos recuento de CD4 y de acuerdo a cómo están sus CD4 de estos pacientes, ya se puede saber si un paciente se encuentra en buenas condiciones, ya. La detección de células cancerosas o tumorales también se puede hacer en otro tipo de tejidos, como ya lo hemos visto en la práctica, ¿no? A partir de ganglios, de vaso, de médula ósea, se puede hacer a partir de tiroides, timo, etcétera, ¿no? A través de biopsias y se hace una suspensión, una disgregación celular, ¿no? Además va a permitir identificar, caracterizar y separar poblaciones celulares, ¿no? Es decir, queremos saber cuántos linfocitos tiene un paciente y de esos linfocitos cuántos son linfocitos B, ¿no? No siempre de células anormales, sino también de células normales. Nosotros podemos aplicar la citometría de flujo, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora, ¿se ve la tablita? Sí, doctora. Ya. Entonces, en esta tabla se los he puesto un resumen, diremos así, de los principales seres, ¿ya? Que tienen o que se detecta en todo caso a partir de la citometría de flujo. Ya se los he puesto por colorcitos para que se vea más fácil para ustedes. Por ejemplo, en este primer cuadro, ¿no? Que está pintado de amarillo, dice marcadores celulares para inmunotipificación. Estos marcadores que están aquí, como es el CD34, el CD38, el CD117, el TDT, HLA-DR y CD45, son propios de células inmaduras, ¿ya? Células hematopoyéticas, ¿ya? O precursores, ya sea de la línea linfoide, mieloide, ¿no? O eritroide, ¿ya? En general son inespecíficos, o sea, pueden estar en las tres líneas celulares, ¿no? A excepción del TDT, que se encuentra, diremos así, exclusivamente a nivel de los precursores linfoides, ¿ya? El CD45, por ejemplo, que les decía, es propio de las células inmaduras de las tres líneas celulares. O sea, en un mieloblasto puede haber CD45, en un linfoblasto también hay CD45, en un eritroblasto también hay CD45, en una megaloblasto o megacardioblasto, perdón, también hay CD45, ¿ya? En los leucocitos suele conservarse hasta terminar la maduración y en los eritrocitos y plaquetas desaparece el CD45 cuando las células maduran. De todas estas, entonces, si yo quiero detectar células inmaduras en una muestra, que obviamente en un paciente con leucemia o con sospecha de leucemia existen células inmaduras, ¿verdad? En un paciente normal no tendría que existir células inmaduras, tendría que darnos casi cero, diremos así. Entonces, podemos utilizar uno o más de estos
sedes para buscar las células, ¿ya? Existen ya hoy en día protocolos estandarizados que nos permiten ya no pensar mucho y decir, a ver, ¿cuáles voy a buscar? ¿No? O voy a utilizar todos, porque obviamente si busco el CD34, tengo que utilizar un anticuerpo monoclonal anti-CD34, ¿verdad? Si busco el TDT, tengo que utilizar un anticuerpo monoclonal anti-TDT, ¿verdad? En eso consiste, para marcar a la célula. Entonces, existen ya protocolos que nos ayudan ya a definir, o que ya están definidos, qué marcadores puedo utilizar dependiendo de lo que esté buscando, ¿ya? Por eso les decía que para la citometría de flujo no tiene que venir un paciente en cero, ¿no? Y no van a agarrar ustedes sin ver el diagnóstico previo y decir, agarro la muestra de sangre y todo esto lo voy a meter con un cóctel, lo voy a agitar, 1000 CDs voy a buscar mejor y lo voy a inyectar al equipo, ¿no? Eso no tiene sentido y no van a obtener nada, lo único que van a llegar es a confundirse. Entonces, cuando uno tiene un previo diagnóstico, entonces ustedes saben qué es lo que van a buscar y van a revisar qué protocolo van a emplear, es decir, qué CDs van a utilizar para marcarlos y obviamente qué anticuerpos van a utilizar para marcar los CDs, ¿no? Las células B, estamos hablando de los linfocitos B, tienen principalmente estos CDs, ¿no? Fíjense, el CD10, que se trata de un precursor B, el CD19 de un precursor B, o sea, el precursor, ¿qué quiere decir? Un blasto, ¿verdad? Un precursor, una célula inmadura, pero además el CD19 se encuentra en los linfocitos B maduros, ¿no? El CD20 se encuentra en células activadas, ¿no? En los linfocitos B, podemos hablar de plasmocitos, ¿no? El CD22 también en células B con activación citoplasmática, ¿no? Y así es como se va interpretando. Por ejemplo, en la línea eritroide tenemos solo 3 marcadores que se puede buscar. Estos son los eritrocitos, el CD36, el CD71 y la glicoforina A, que es propio de los eritrocitos, ¿no? De los megacariocitos, esto está relacionado con las plaquetas, CD31, CD41, CD42, CD61, ¿no? Y así sucesivamente. Fíjense, de las células T se puede buscar el CD2, ¿no? Está presente en las células tempranas, ¿no? Inmaduras, ¿no? El CD3, que es las células T-PAM, quiere decir de la línea de los linfocitos T, ¿no? El CD4 propio de los linfocitos T helper cooperadores, el CD8 de los linfocitos T citotóxicos, el CD56 es propio de las células natural killer, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros, primero que tenemos que tener, obviamente, ya nuestros protocolos establecidos en los laboratorios, no hay que descubrir la pólvora ni nada, ya existen, para saber, por ejemplo, si me llega para el estudio de una leucemia linfocítica aguda, ¿ya? Entonces, para la leucemia linfocítica aguda tendría que ver si me dan más datos, si es de la línea de los linfocitos B o es de la línea de los linfocitos T, ¿no? Ahora, si no tengo ese dato, solamente me llega como leucemia linfocítica aguda, tengo que buscar, por un lado, algunos marcadores de los linfocitos T y algunos marcadores de los linfocitos B. Además, siempre voy a buscar marcadores de células inmaduras, ¿verdad? Aquí en la segunda tabla se los he puesto inmunofenotipaje en las leucemias mieloide aguda y linfoide aguda, ¿no? En las leucemias mieloides agudas, todos estos CDs se pueden buscar.
se puede marcar, ¿no? CD33, Si quieres 34, micrófono, HLADR, es ojo el micrófono. y Micrófono nomás te voy a botar la aquí. leucemia linfoide aguda Entiendo, puedo sí, buscar sí. a partir de estos marcadores. CD10, CD20, etc. ¿No? ¿Ves? De acuerdo a ¿Qué esto, quiere decir? si me da positivo, negativo, Venga. etc., puedo llegar a determinar qué tipo de leucemia es. ¿Ya? Esto, si se acuerda, es la clasificación de las leucemias, ¿ya? A partir de la FAB, ¿verdad? Es una clasificación relativamente antigua, pero que sigue vigente, ¿no? Cada uno de estos significa un tipo de leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, el M7 es una leucemia mieloide aguda de tipo megacarioblástico, es decir, que están afectadas las plaquetas, ¿verdad? Si me da positivo, negativo a CD33, negativo a CD34, positivo a HLA, ¿no? Etcétera, ¿no? Y sobre todo a CD61, puedo decir que mi paciente tiene una leucemia mieloide agudo de tipo megacarioblástico, ¿verdad? Y así es como se debe interpretar. Ahora, lo que se os he puesto aquí no es único. Si ustedes tienen un poco de curiosidad y revisan otra bibliografía, va a haber tal vez marcadores que aquí no se está considerando, va a haber otros marcadores, ¿no? Y eso depende mucho de los protocolos en las diferentes regiones y países y de acuerdo a la bibliografía también que uno revisa, ¿ya? Entonces no siempre va a ser idéntico todos estos marcadores. Cada célula tiene mucho más marcadores de los que está aquí mencionado, pero lo único que tenemos que hacer es tener cierto criterio, y vuelvo a reiterar, y existen protocolos para ver qué tipo de marcadores vamos a buscar. Ahora, esto no tienen que aprenderse de memoria, no necesito, ni les voy a preguntar en el examen el CD19 a qué célula pertenece, porque ustedes esta tabla lo tienen a su lado, ¿verdad? Y van a copiar y van a pegar y van a responder, o sea, es tan sencillo como eso, no tiene sentido. Lo importante es saber aplicar esta tablita y interpretar los resultados, ¿ya? Entonces, para terminar, yo les he... Sí, doctora. Ya. Entonces, esto ustedes tienen para resolverlo hasta la siguiente semana. Por favor, no me vengan con el cuento de que 5 minutos antes se ha cerrado y no han podido enviar. Por eso les doy una semana que me parece suficiente. Entonces, para hacer este caso clínico, chicos, les voy a pedir que revisen el capítulo de neoplasias hematológicas, ¿no? El capítulo que acabamos de avanzar, que es citometría de flujo, y además revisen otra bibliografía adicional, ya tampoco se queden solo con lo que les doy, pero sí les solicito